Ahí está, se empieza a grabar entonces. Ahora la segunda clase y el contenido de hoy es el hombre ser social o ser social del hombre, que es lo mismo. Bueno, ahí está. Bien, decía yo que la tarea de hoy, la tarea que corresponde al día de hoy, es un comentario en línea. Acá está el comentario en línea. Y así te va a aparecer a vos. Y aquí tenés que darle agregar entrega. Y al darle agregar entrega te va a dar un espacio para que vos escribas el comentario que te está pidiendo ahí. Es sobre un hecho social. Escribís el comentario. No tiene que ser muy largo, ni muy corto, ¿verdad? Sobre un ejemplo de un hecho social, dice. Comentás qué es hecho social y da un ejemplo. Ayer hablamos un poquitito de los hechos sociales. Y le das guardar cambios. Acá está, guardar cambios y ya está. ¿Ves qué sencillo es? Así nomás. El trabajo práctico del día de hoy. Bueno, y tiene dos puntitos de validez. Bueno. Yo ayer no dije hasta cuándo se van a aceptar los trabajos. Bueno, ahora voy a decir. Profe, una consulta. Sí, ¿Podrías darnos un ejemplo de un hecho social actual sí, como vamos a para explicar en tener la un clase. ejemplo? Sí, sí, Ah, sí, sí, sí. perfecto, perfecto. Vamos a Gracias. explicar en la clase. Eso no hay ningún problema. Sí, ya que cada trabajito luego se va a referir a la clase del día. Va a ser nada más a modo de repaso o de práctica de lo que se dio en el día. Nada más. Sí, un hecho social es algo que como dice ahí, ¿verdad? Que se desarrolla dentro de la sociedad. Son los fenómenos sociales que acaecen en la sociedad, valga la redundancia, ¿verdad? Es social, sociedad. Y bueno, hay muchos, de hecho. Eso vamos a verlo enseguida. Perfecto, perfecto. Yo ya estaba diciendo que la sociología eh, estudia los hechos sociales, los fenómenos sociales, que son los hechos sociales, las cosas que ocurren dentro de la sociedad y que ya sirve de análisis, de estudio para la sociología. Bueno, enseguida vemos ejemplos de ello también. Bien, otra cuestión. Pueden preguntar ustedes en todo momento. Pidan la palabra si quieren o directamente, como somos muy pocos, ustedes pueden hablar directamente, así como lo hizo la compañera. Pueden intervenir en todo momento. No hay interrupción acá. Cuando la pregunta es necesaria, porque siempre hay preguntas necesarias. Yo estaba diciendo justamente cuándo se van a entregar, hasta qué día se va a entregar el trabajo práctico. Y bueno, sería hasta el último día del examen final, hasta esa fecha. Entonces vamos a dar tiempo para la entrega de todos los trabajos, desde el primer trabajito. No es que hoy yo doy el trabajo y ya no podés más entregar, ¿entendés? No, tenés todo ese lapso de tiempo hasta el examen final, que es el 22 de febrero, para entregar hasta desde el primer trabajo. Pero yo te insto a que vayas entregando, porque cuando se enciman los trabajos, uno ya no llega a completar todo. A pesar de que no son difíciles, ¿verdad? Pero muchas veces, por A o B motivos, ¿verdad? No lo hacemos. Y bueno, entonces les insto a que entreguen cuanto puedan, en el tiempo en que ustedes desean, pero antes de la fecha final. Bueno, no sé si hay otra pregunta, pueden hacerlo, hacerla. A ver, bueno, me voy entonces a la página. Ahí, sí. El contenido de hoy es, el tema de hoy es el hombre ser social. Y entramos en el texto, justamente. Acá está el hecho social, luego ya directamente. Bueno, voy a ampliar para que se pueda ver mejor. Bueno, la persona ser social. Persona ser social. Bueno, todas las personas son por constitución seres sociales. ¿Qué quiere decir esto? Por constitución, dice. O sea, está hecho, más o menos. De hecho que no, de hecho que no está hecho. A ver, ¿quién le hace al hombre? Bueno, una pregunta así, tipo existencial. El hombre surge en este mundo, o los seres humanos surgimos en este mundo
de una forma, como dicen los existencialistas, tipo arrojados a este mundo, ¿verdad? Nadie pide nacer. Bueno, surgimos en este mundo y desde que nacemos ya tenemos la necesidad del otro. No somos seres aislados, no somos seres ermitaños, necesitamos del otro, necesitamos. No es que si quiero o no, si no tenés a alguien al lado que te cuide, te morís. Si un niño nace y nadie le cuida, muere, ¿entiendes? Puede que tenga la suerte de repente que un lobo o una loba le críe, ¿verdad? Pero esas son situaciones muy fortuitas, ¿verdad? Si al niño no se le cuida bien, muere. O no se le cuida luego. ¿Qué pasa cuando nace una tortuga? A ver, ¿qué pasa cuando nace una tortuga? Rompe su cascarón y ¿qué hace? ¿Está con su madre o no? No, nadie le cuida. Él nace, rompe el cascarón, nace, se va al mar. Es como que ya tiene todo dicho, todo lo que va a hacer en su vida, que tiene todo destinado más o menos, ¿verdad? Es como que, entre comillas, ya sabe, que en realidad no sabe. Por instinto, actúa por instinto, entonces cumple un ciclo. Y nadie le cuida, miren, nadie le cuida. Él tiene que valerse y debe ir aprendiendo de a poco. Esto no ocurre con el hombre. El hombre es uno de los seres más débiles al nacer, pero que requiere muchísimo cuidado. Pero es uno de los seres, es el ser, podemos decir, que mejor se va a desarrollar en el mundo. Pero por supuesto que gracias a los demás que están alrededor mío, que sean los padres, tutores, quienes están alrededor mío y que me cuiden, ¿verdad? Que me cuiden realmente. Decimos que son los padres, ¿verdad? Por lo general los padres, pero no siempre. Bueno, entonces, el hombre es un ser por naturaleza social. Fuerte esto, ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte. Sí sabemos que también el hombre a ver, aprende a socializar, sí, aprende, pero nace en un grupo social. Eso es así. Y si no lo hace, entonces muere. Es un ser que necesita del otro. Cuando yo decía aprende a socializar, las habilidades sociales se aprenden, no se nace con las habilidades sociales. El relacionarme de la mejor forma con el otro no es mi instinto, o sea, no tengo por instinto eso, lo debo aprender. En muchísimas cosas debemos aprender en este mundo. Lo que no traemos por instinto lo aprendemos. Y si no se nos enseña, también. O si no buscamos ese contenido, esa educación o ese conocimiento de esas habilidades, también tendremos ciertos problemitas. El cómo socializar con los demás. Bueno, y ahí va a depender mucho también de la cultura. Bien, vamos a nuestro texto entonces. Profe, Sí, ¿puedo hacer un comentario sí, que hoy leí que supuestamente, no sé si es una noticia falsa, eh, publicó Radio Mitre? Supuestamente es un comentario del Papa Francisco. ¿Te puedo leer? sí, cómo no. A ver, dice, el Papa Francisco elogió la paternidad y la adopción durante la audiencia general del miércoles y lamentó que las mascotas tomen a veces el lugar de los niños, dice. La negación de la paternidad y la maternidad nos menoscaba, nos quita humanidad, la civilización se vuelve más vieja. Además sostuvo, hoy vemos una forma de egoísmo, vemos que algunos no quieren tener hijos, a veces tienen uno y ya, pero en cambio tienen perros, gatos que ocupan ese lugar. Eh, Muy profundo el profe, porque eh, hay gente que hoy en día, toda una, no sé si decir una generación de personas de cierta edad que deciden no tener hijos. Eh, yo de mi parte respeto muchísimo eso, hay una tendencia, es como una moda. Sí, Rosalba, ¿verdad? Sí, es cierto, pero yo creo que no va a ser la mayoría, no va a ser la mayoría, nunca va a ser la mayoría. El hombre tiene un instinto, y hablando de instinto, ¿verdad?
de querer procrearse. Sí, no todos tenemos eso, o sea, todos tenemos el instinto, pero no todos le damos rienda suelta, ¿verdad? A eso. Tampoco no podemos abusar, pero yo creo, esa es una opinión, ¿verdad? Que no va a ser nunca la mayoría quienes tengan mascotas. Y yo creo que hay que seguir respetando a las personas que tienen mascotas, sí. Por supuesto que sin abusar. Mira, yo no le puedo tratar a un perro como a un ser humano. Ahí sí estar de acuerdo con el Papa. Pero esa es mi opinión. Bueno, de hecho que no es mi opinión. A ver, es la postura ética humana. La ética es humana, o sea, personalista, humana. La ética sostiene que al ser humano hay que tratarlo como ser humano, como se merece por dignidad. Y al animal se le debe tratar como un animal. Y eso no quiere decir maltratarlo, pero yo no lo puedo tratar como un ser humano en ese sentido. ¿Por qué? Porque el perro no va a valorar, o sea, los animales no van a valorar eso, ni van a comprender ese sentido. Yo le trato al perro por su dignidad, y eso es respetar al perro. Y al ser humano lo trato con dignidad de ser humano, que no es la del perro, ¿entienden? En la ética esto se fundamenta muy claramente. Es cierto, hay una tendencia, pero nunca va a ser mayoría. Lo mismo pasa con las orientaciones sexuales. La orientación sexual, la atracción hacia el sexo opuesto, que es lo común, lo que más vemos, y la atracción homosexual. Nunca, por supuesto que los homosexuales eh, en su mayoría no tienen hijos, ¿verdad? Descendencia. Algunos ya están teniendo, ¿verdad? Pero no van a ser mayoría, nunca van a ser mayoría. Porque es una cuestión de gusto, es la orientación sexual. ¿Ves? Y esto que antiguamente o de forma tradicional se tapaba nomás, uno tenía que esconderse en ese sentido, ¿verdad? Ya sea la masculina o femenina. Hoy en día es como que hay una ebullición, pero que en realidad nada más hay más libertades. Pero en nuestro país todavía no. ¿En qué sentido? En que no respetamos aún a la persona que tiene cierta orientación sexual, como la homosexualidad o la bisexualidad. En ese sentido, yo lo pongo en el mismo plano. Los animales deben ser tratados como tales, como tales. Va a llegar el día, yo creo, esto va a ir en aumento, pero no en cuanto a las personas que quieran tener mascotas, sino en cuanto al respeto de la dignidad del animal. Yo creo que va a ir en aumento. ¿En qué sentido? En que ya de a poco dejaremos de consumir animales, porque también los animales tienen una dignidad de vivir, pero como animal, ¿entiendes? Como mascota el perro, ¿verdad? Te voy a hacer una comparación con respecto a el perro en la casa. El perro cuida la casa, se le da de comer, come comida de perro, ¿verdad? Balanceado, que hace mucho mejor. Pero si al perro le haces comer en la mesa como a un ser humano, carece de sentido, carece de sentido. ¿Por qué? Porque no tiene la dignidad de ser humano. No tiene la dignidad de ser humano. No es una persona. No puede ser tratado como una persona. Animal. ¿Cuántas personas están en la calle viviendo como animales, lastimosamente? Y nosotros vamos a tratarle a una mascota como a un ser humano. Ahí sí no se puede, en ese sentido. O sea, no se debe, porque muchos lo hacen. La ética filosófica es muy clara al respecto, como estaba diciendo yo. Y tiene que ver justamente con la dignidad de cada ser. No es discriminar al animal. Mira, te digo, una silla, un ser inanimado, una silla. Yo debo tratar a la silla con dignidad de silla. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuidándola, limpiando, sentándome adecuadamente. Eso es respetar la dignidad del objeto el cual estoy utilizando. Lo mismo debo hacer al perro y lo mismo lo debo hacer con un ser humano. Cada uno de acuerdo con su dignidad. Yo creo que es claro el Papa, pero yo lo que no creo es que esto va, todo el mundo, toda la humanidad más o menos va a tener mascotas y ya va a terminar la humanidad. No, no, no. Es un instinto. El instinto de supervivencia de los seres vivos es muy fuerte. El ser humano, aunque se va volviendo anciana,
de igual forma. Esto no va a terminar, así nomás no va a terminar. Bueno, es mi opinión también en partes. Yo creo que sí, es cierto, no creo que sea una noticia falsa, no creo. Bueno, es muy interesante, ¿verdad?, ese planteamiento que hace la iglesia. Y cuando el Papa habla, no es solamente el Papa quien habla, ¿verdad?, Francisco, sino que es toda la iglesia, es la opinión de la iglesia. Y muchas veces ya se equivocó también, ¿verdad? Yo recuerdo la última parte de la vida de Juan Carlos, el Papa Juan Pablo II, San Pablo ahora. Yo recuerdo que él decía que la mujer tenía que estar en la casa, que tenía que volver a la casa, que debía obedecer al marido. Yo recuerdo eso, ¿eh? Fueron sus últimas palabras por ahí, siendo papa. Y eso, por ejemplo, hoy en día ya es una aberración. ¿Dónde está la dignidad de la mujer, de la persona, del ser humano en sí? Y hoy en día eso ya es inadmisible. Ni el papa actual, ¿verdad?, puede ya sostener lo que sostenía ese papa anterior, lo que fue anterior otra vez al Papa Benedicto, sí, el Papa Juan Pablo II. Bien, no sé si respondí a la pregunta, puede que... No era pregunta, es nada más era un comentario de la compañera que fue una información que escuchó y que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la sociología, tiene que ver con la psicología también, estas cuestiones. Sí. Pueden ir profundizando más ustedes con psicología diferencial, por ejemplo, cuando den esa materia, y puedan también captar un poquitito cómo hay que, hablando de conducta del ser humano, cómo debemos también tener la conducta con respecto a esos otros seres, que son seres vivos. Mira, acá nosotros tenemos como mascota a los perros. En China se comen perros, por ejemplo. Nosotros aquí comemos vacas y en la India venderán a las vacas. Y bueno, son cuestiones culturales muy fuertes que podemos decir que tienen mucho que ver con nuestras apreciaciones y, como decía yo ayer, con las afectividades, de lo bueno o de lo malo. Bien, seguimos con esto. Empiezo a leer el texto. Todas las personas son por constitución seres sociales. Nacen de la unión de un hombre y se manifiesta con la relación con otros hombres y mujeres. Sí o sí, una mujer, ¿verdad? O sea, tener hijos con otra mujer. Necesitada de los demás para crecer. O sea, la persona necesita del otro para crecer y desarrollarse en armonía y plenitud. Una persona sola y sin amigos es una persona con problemas y extraña para los demás, claro. Por supuesto que a algunos nos cuesta más relacionarnos con otros y a otros les es muy fácil. La inteligencia social, ¿verdad? La vida social es un distintivo especial de los hombres respecto a los demás seres. Sí, voy al texto. Seres creados. El hombre vive en sociedad y necesita de la sociedad para desarrollarse. Es que adquiere cultura, adquiere una identidad cultural. La cultura, como dice Sigmund Freud, que es el filósofo psicoanalista, el fundador del psicoanálisis, dice, el hombre es producto de su cultura. O sea, ¿qué sos producto de tu cultura? Vos sos paraguayo, no podés negar. Paraguayito, ¿verdad? Dice, el hombre vive en sociedad y necesita de la sociedad para desarrollarse. A diferencia de los animales, el hombre es un ser social por naturaleza. Y esto lo sostenía ya Aristóteles, el filósofo griego clásico antiguo. La relación social del hombre no es un beneficio o convivencia del hombre en algunos aspectos, sino es una característica propia, distintiva del ser humano, necesaria para su pleno desarrollo y madurez. La misma existencia del hombre como varón y como mujer, o como mujer, hace ver que no han sido creados para vivir a espaldas. Claro, el varón y la mujer, en ese sentido, no fueron creados para vivir a espaldas, sino al contrario, se complementan. La naturaleza del ser humano, del varón o de la mujer, se complementa, no están para vivir aislados. Bueno, naturaleza sexual.
Se puede percibir que el hombre ha sido creado para relacionarse con otros hombres y en especial y de una manera íntegra y total con la mujer. Ser social significa vivir con los demás hombres como sus iguales, pero ser social ante todo significa vivir para los demás hombres. En una relación solidaria debemos aportar lo nuestro, ayudar a los demás, solidaridad y amor fraterno, o sea, como hermanos, como quien vive con sus iguales. Así pues, el hombre por naturaleza es un ser social y por ser un ser social vive con los demás y es solidario, o debe serlo. El hecho social, y ahí entramos en nuestro tema. El hecho social es un concepto básico de la sociología. ¿Por qué dice básico? Yo decía ayer atómico, porque es lo básico. Es como una unidad de estudio de la sociología. Es un hecho social. Fue acuñado por Émile Durkheim en su libro Las reglas del método sociológico, 1895. Refiere a todo comportamiento o idea presente en un grupo social, sea respetado o no, sea subjetivamente compartido o no, que es transmitido de generación en generación por cada individuo. Esta es considerada como un todo que es mayor que la suma de sus partes de las personas que la componen. El todo, a su vez, es recreada en mayor o menor medida por estas, de manera que la mayoría la comparte y todos la conocen, sin estar explícitamente dada. Por ejemplo, el tereré. El tereré es una bebida refrescante que se comparte. Mira, podemos decir, yo no le tengo que enseñar a tomar tereré a mi hijo, ¿verdad? Porque ellos cuando van a aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, en la calle, en la escuela, en el barrio. Es algo que ya es cultural, por supuesto, se aprende. Pero esto se da como espontáneamente, ¿eh? Es un aprendizaje más o menos espontáneo, porque lo aprendemos y sabemos cómo prepararlo, por ejemplo, y también sus reglas, porque no es tomar tereré, no, hay todo podemos decir, un método de tomar tereré, cómo cebar el tereré, cómo tener la hierba, un montón de cuestiones, ¿verdad?, que uno va aprendiendo a lo largo de su vida y desde pequeño, ¿verdad? Y el tereré, vas a decir, pero el tereré es algo que es objetivo material, sí, pero es mental, es un constructo de la mente. Cuando vos pensás en el tereré, si estás en otro país, por ejemplo, pensás en el tereré, ya pensás en todo ese ambiente que conforma el tereré como un hecho social, que está en la mentalidad. El filósofo europeo Edgar Morin, por ejemplo, sostiene que como un imaginario social. Él dice imaginario social, porque es una idea que tienen todos en la mente. No hay necesidad de explicar cómo debemos hacer, salvo que seas extranjero, ¿verdad? Vos a un colombiano, por ejemplo, si por primera vez viene a Paraguay, le tienes que explicar esta cuestión, todo. Pero sin embargo, nosotros, no sé, es fácil. El idioma guaraní, por ejemplo, como hecho social, sí. Eso está en nosotros, en nuestro actuar, en nuestro sentir y en nuestro pensar. El guaraní está en todo. Aunque digas, por ejemplo, a mí no me gusta el guaraní, yo no hablo luego guaraní. No, pero vos hablas castellano en guaraní. Hasta como caminamos, caminamos en guaraní, o caminamos pausadamente, armoniosamente, pausadamente. ¿Quién camina como el paraguayo? En Behueja, de Guata. Los europeos o de otros países, ¿verdad?, caminan rápidamente y hablan más rápido. Ñandecate un Behue, Guazú, Ñañeves. Ese es el paraguayo. Y no por eso es menos ni más. Es su forma de ser, es su identidad y es un hecho social. Bueno, por eso dice acá que es un todo que es mayor que las personas que la componen. Sí, porque es algo mental y es como que más o menos no se puede explicar en profundidad, porque eso está en el sentir, en el pensar y en el hacer del paraguayo. Bueno, dice, a su vez es recreada en mayor o menor medida por estas, de manera que la mayoría la comparte y todos la conocen, entrando en la conformación de sus prácticas y de sus juicios morales, sin que deba ser previamente discutido.
No nos vamos a discutir cómo hay que hacer las cosas, porque sabemos luego que cuama oímos. El ejemplo clásico es el aplauso después de una representación teatral. Así que es más universal que el terere. Porque en todo el mundo luego, ¿verdad? Hacen todo su show ahí, y gustos, anda y gustos, y popete, generalmente con gusto, o pay más hoy, lo ni contratada, lleva. Y popete. Incluso les digo, antes de la presentación ya se aplaude. Entra al escenario y ya se le aplaude. Yo recuerdo que había una directora en un colegio que nos enseñaba, ¿verdad? Decía ella que no se aplaude antes de la actuación. Allá que popete se misa. Y yo creo que no está mal. ¿Qué le vas a hacer? No se puede. Si ya las prácticas sociales se estudian a partir de la práctica social. No decir cómo actuar a la persona. Porque primero está el hecho social y después está el estudio. Vas a decir, no, vamos a aplaudir al final. No, se aplaude directamente. ¿Por qué? Porque eso es algo espontáneo del público. Y eso está ahí en la mentalidad del paraguayo. Entra alguien, luego un presentador, un baile, y ya se le aplaude ahí, ¿verdad? Y está bien, no, no estará mal. Lo recuerdo nomás la idea que tenía una directora hace ya bastante tiempo. El ejemplo clásico del momento es el aplauso después de una representación teatral. Cada espectador sabe cuándo empezar a aplaudir. A pesar de que hay un cartelito que dice aplaudir, igual vos sabés ya cuándo. Y las consecuencias de no hacerlo. Y sí también, ¿verdad? Todos aplaudimos. Yo por lo general, ¿verdad? Cuando hay una colación, les cuento un secreto. Cuando hay una colación de un colegio, yo no aplaudo. Yo hago nomás que aplaudo o algo así. ¿Por qué? Porque ya de por ahí y tengo la de todos los alumnos que hay que aplaudirle. Sin necesidad de preguntar a los demás, de manera que el fenómeno se produce con notoria sincronicidad a partir de la uniformidad de cientos de fuentes particulares previamente aculturadas sobre este hecho social. Ahí vimos ya que el aplauso también es un ejemplo. Características del hecho social que exteriores, dice, el hecho social se da en la sociedad o en el grupo o no de forma individual. ¿Qué dice lo es un hecho social? En la calle, no sé qué podemos hacer. Hacer la parada del colectivo, por ejemplo, y los paraguayos, ¿verdad? Hacemos de forma ordenada, formamos ya fila para subir al colectivo. Mentira, mentira. Viene el colectivo y el primero que es más ágil por ahí se sube y ya no le importa a los demás. Creo que ya hay empresas que, ¿verdad? Que en sus paradas, ¿verdad? No permiten más que ocurra eso. Les exige para que formen fila. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero ocurre. Coercitivos. ¿Qué quiere decir coercitivos? Que te castiga si no haces. Ya las personas sabrán cómo castigar. Yo recuerdo que cuando se tomaba tereré, ¿quién era que hacía? ¿Cómo es que hacía que no se gustaba mucho? No recuerdo. Ah, el que cebaba no tenía que cebar y tomar. Ese era algo prohibitivo también, coercitivo. No tenés que hacer eso nunca así. No, vos tenés que cebar y pasar. Y creo que hacia la derecha tenía que irse, ¿verdad? Bueno, digo, recordamos porque ahora no se puede tomar tereré así, tipo en público, así con compañeros de trabajo, y eso no podemos más hacer. Yo antes no hacía más, luego, ¿verdad? Por salud, ¿verdad? Pero ya posee mísera. Bueno, dice coercitivo que tiene ciertas prohibiciones, o sea, tiene reglas. Colectivos que también, como decía al principio, se da en un grupo social y es parte de la cultura de la sociedad. Hay muchas, muchas cuestiones. Interacción e interrelación personal, y este es otro tema. Dice, la interacción social es un fenómeno básico mediante el cual se establece la posterior influencia social, porque la influencia se da en esa interacción social. Interacción es relación entre personas, eso es interacción entre personas, lo cual abarca en todo su entorno. Nosotros estamos interactuando ahora. Yo digo ciertas cosas y ustedes me dicen, profesor, tal cosa, una interrelación. Pueden pedir la palabra, ustedes pueden hablar en todo momento, ya aclaré también eso. Dice, lo cual abarca todo su entorno, ya sea con las personas que suelen juntarse y con las otras personas que inconscientemente interactúan, ya sea diariamente
semanal, mensual, etcétera. Como bien lo dice la interacción social, abarca a toda la sociedad para el desarrollo del individuo en la sociedad, para hacer su aportación y llegar al bienestar social que toda persona desea tener. Para eso tiene que estar en constante comunicación con las personas que lo rodean, para poder llegar a esa meta deseada y propuesta de uno mismo. Procesos y agentes de esa socialización que decimos. La socialización es la adecuación de la persona a un grupo social, a una sociedad. La socialización es el proceso en que el individuo se va integrando a un grupo social, a una sociedad. ¿Cuál es la primera sociedad a la cual la persona pertenece? El primer grupo social o sociedad es la familia. La familia ya es considerada una sociedad. Es una sociedad. Incluso papá, mamá sin hijos, o sea, ¿cómo va a ser papá y mamá sin hijos? Bueno, un varón y una mujer en un matrimonio ya es una sociedad. Se le llama luego sociedad conyugal. Ya es una sociedad. Y la sociedad en general se conforma de familias que son ya células de sociedades, átomos de sociedades, podemos decir. Bien, y más aún si tiene hijos. Incluso se considera a un individuo que es soltero o soltera y vive solo, sola, sin hijos, sin relaciones, como familia. Le llaman familia monoparental. ¿Por qué? Porque es una persona y conforma familia y por ende sociedad. Es contradictorio, les cuento, pero es algo muy nuevo. Tal vez tenga sentido con lo que estaba mencionando la compañera con respecto al tema de las mascotas. La persona que vive sola con su mascota en su casa, es más o menos el Raj de Big Bang Theory, la comedia, ¿verdad? La serie. Que vive solo con su perrito, con su perrita, ¿verdad? Bueno, yo creo nomás que nunca va a ser, por más de que puede que sea moda, nunca va a llegar a establecerse de esa forma, en general la sociedad. No, yo creo que no. Bien, es mi opinión. También es la asunción o toma de conciencia justamente de la estructura social en la que el individuo nace, decíamos nosotros, la familia. Nace y aprende a diferenciar lo aceptable, lo bueno, lo inaceptable, lo negativo en su comportamiento, que se llama socialización. Primeramente en la casa, la familia, en la escuela, en el barrio y después en la sociedad. La socialización se puede clasificar en 3 etapas. La primera etapa, dice, es la primaria, que el individuo atraviesa la niñez, por la cual se convierte en miembro de la sociedad, los primeros años de vida familiar. Depende de la capacidad del aprendizaje del niño, que varía a lo largo del desarrollo psicoevolutivo. Sí. La socialización secundaria es el proceso posterior al individuo, ya que se va ya socializando con nuevos sectores del mundo objetivo de la sociedad. El individuo va socializándose durante toda su vida. Sin embargo, una vez que llega adulto, ha superado la etapa fundamental y decisiva de ese proceso, en la fase correspondiente a la adultez. El individuo descubre en el mundo que el mundo de sus padres no es el único mundo. Las relaciones se establecen por jerarquías, y había sido que él no era el único, ni su familia, ¿verdad? Aprende también a socializar con otras personas. Podemos decir entonces que la socialización secundaria tiene que ver con la escuela, el barrio, el trabajo ya posteriormente, y también, por supuesto, el estudio, el trabajo y la profesión, el ejercicio de su profesión. La socialización terciaria empieza con la vejez, se inicia con una crisis. Bueno, todas se inician con una crisis. El niño o el feto al nacer se vuelve neonato. Ya hay un conflicto ahí. Le llaman el trauma del nacimiento. No sé si vieron en psicología evolutiva el trauma del nacimiento.
Entonces, es una crisis que debe superar. Después de ser de neonato a bebé, de niño, después niño, adolescente, todos son crisis en donde se van rompiendo esquemas. A la adultez también hay que ser adultos. El niño debe ser niño, el adolescente debe ser adolescente, el joven debe ser joven, el adulto debe ser adulto y el anciano, ¿verdad? También debe ser, no sé si se dice más anciano hoy en día, la persona de la tercera edad, creo que le tenemos que decir ahora. Bueno, sí, también hay una crisis porque vos tenés que vivir tu vejez dignamente, ¿verdad? Dice, ya que el mundo social del individuo pasa a restringirse, se te restringe muchísimo y a volverse monótono, el sujeto se ve obligado a abandonar los comportamientos que había aprendido. Ya no vas a ir a trabajar, ya tenés que descansar o hacer otras actividades, eso dependiendo, ¿verdad?, ya de cada uno. Ya no ves las cosas con los mismos criterios que antes, sufre de una desocialización. El individuo tiene que iniciar un nuevo aprendizaje para adaptarse a ese nuevo mundo, la resocialización, adaptarte al mundo actual con tu edad y yo qué puedo aportar a la sociedad. Los agentes de socialización podemos definirlos como los grupos que nos enseñan a ser sociales. Y el primer agente de socialización es la familia. El otro es la escuela. Ambos constituyen los agentes tradicionales básicos de socialización, o sea, en donde aprendemos a socializar con los demás. También en estudios superiores, en el trabajo y en la sociedad. Tenemos que mencionar la familia y la escuela. Tenemos que mencionar que no son los únicos agentes en que el niño se socializa. También tiene un importante papel los grupos de amigos, compañeros de trabajo, cuya intervención tiene lugar cuando el proceso se está en la fase en que está, ¿verdad?, la persona, ya sea trabajando o estudiando. Estructura social, el tiempo corto. La estructura social son las capas de la sociedad, capas de grupos de personas dentro de la sociedad. Se le llama estructura como capas, ¿no? Capas. Una capa, por ejemplo, un estrato social, diríamos, de estudiantes, otro estrato social de docentes, obreros, docentes no obreros, médicos, universitarios, o sea, cada uno conforma una estructura social. Dice, la estructura social constituye la matriz dentro de la cual se desenvuelve la vida social. Y cada uno dentro de su estructura. Dentro de esta matriz encontramos diversos elementos que la conforman y que se encuentran íntimamente relacionados entre sí, los unos con los otros. La estructura social, modo y manera cómo están integradas las partes de un sistema social. Comprende elementos relativamente estables. Por cierto, la estructura social es simplemente la forma en que la gente y los grupos y las instituciones están organizados entre sí. Se cree que la organización estructural está allí para influir sobre el comportamiento, o por lo menos para limitar las posibilidades abiertas de la gente. Y ejemplos de estructura social u organizaciones sociales tenemos el estatus, los roles y las clases sociales. El estatus social es la posición de la persona dentro de la sociedad, dentro de la estructura social. Es la posición que ocupa cada persona dentro de la sociedad. O podemos decir también lo que los demás piensan en que estamos nosotros. O sea, la estructura social, perdón, el estatus social no siempre depende de uno, sino depende de lo que los demás ven en nosotros. Bueno, dice, esta asignación de posiciones responde a los criterios o escalas de valoración que cada sociedad utiliza. Por medio de ellas se establecen posiciones jerárquicamente diferenciadas. Superior o estatus social. Toda persona social tiene un supuesto en los grupos y en la sociedad a la que pertenece. Es lo que llamamos estatus. El lugar que ocupa una persona dentro de la estructura social. En el caso mío, yo soy el docente, en este caso, ¿verdad?, de ustedes. Pero puede que en algún momento yo siga un curso y ustedes sean docentes. Puede ser también, no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes son entre compañeros.
pero incluso después pueden ser, vamos a suponer que uno de ustedes es una intendente o intendenta municipal, y bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Cambia el estatus social. La sociedad tiene una disposición ordenada. El estatus social es el puesto que ocupa la persona en la estructura social, pero tal como lo juzga y lo evalúa la sociedad también. Si yo soy un intendente municipal, no sé, y no me comporto como tal, las personas no me van a ubicar en ese puesto. Me van a poner como el intendente, no sé, que no cumple con sus funciones, tal vez. Pero ahí estamos pasando ya en los roles. El estatus social, por consiguiente, es la situación o rango que en la propia sociedad le es concebido objetivamente por la sociedad, por cada uno de los mismos contemporáneos suyos dentro de esa sociedad. Bien, acá hay algunas preguntitas que dijimos que van a servir para el examen y hasta las 7, pregunta 7. Y es todo. No sé si hay preguntas. Justamente sobre esas preguntas que están ahí abajo, profe. Sí, ¿Esos desarrollamos para nosotros nomás? No hay que entregar eso. no se entrega, es nada más para ayudarles a desarrollar el material. No se entrega. Y dijimos que yo me voy a basar en esas preguntitas para los exámenes. Sí. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí está Félix Aníbal Quintana. Félix, ¿de dónde sos? Buenas. Hola. Hola, ¿de dónde sos? Upehu. ¿Vos ayer estuviste hablando o no? Sí. Ah, ya, qué rápido me olvidé. Pensé que eras nuevo, ya. Bueno, ok, estamos bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Nos vemos entonces el próximo. Ah, voy a cortar la grabación primero.